Si de algo puede estar orgulloso el pueblo dominicano es de haber mandado esa emigración a España. Yo creo que ni el mismo pueblo valora la grandeza de esa emigración. Lo que sí que me interesa es que el pueblo conociera la historia del sufrimiento, porque tú no tienes ni idea del sufrimiento que tuvo aquella gente, sobre todo en la época de la clandestinidad. Ese trabajo yo creo que hay que hacerlo, que es urgente, que el dominicano se sienta amparado, porque se pueden hacer políticas que benefician a los dos países. El vínculo de los dominicanos con Europa pasa necesariamente por España. Los españoles tienen una relación histórica importante, fundamental, con la República Dominicana y con lo que finalmente es el pueblo dominicano en su identidad. Históricamente muchos canarios llegaron a esta zona, los franceses se disputaron parte del territorio de la isla y los españoles hicieron su labor tratando de sembrar en estas tierras parte de su propia identidad. Una de las personas que sintetiza esa hibridación, esa relación histórica, esas raíces importantes, es Pedro Álvarez Pastor, un ciudadano español que está con nosotros. Le agradecemos que haya aceptado conversar sobre las relaciones entre República Dominicana y España, y particularmente las relaciones entre los dominicanos que se fueron a vivir, que hicieron una opción de vida para establecerse en España, después de que muchos españoles se habían establecido, habían hecho negocios, se convirtieron en grandes empresarios en República Dominicana. Hay muchos españoles en República Dominicana y hay muchos dominicanos en España. Pedro, muchas gracias por aceptar este diálogo. Tú fundaste Bomade Vincit. Bomade es un voluntariado de madres dominicanas cuando la migración, especialmente del sur de la República Dominicana, se estableció en España cuando España desconocía lo que representaban esos procesos inmigratorios. No, ellos sabían, la Guerra Civil Española fue responsable de echar tantos españoles por el mundo, y aquí llegaron muchos. Nos ayudaron a descubrir lo que era el socialismo, nos ayudaron a descubrir la literatura, tenemos descendencia de toda esa migración política, cultural, la pintura, la escultura, todo eso fue parte de un aprendizaje. Pero, ¿qué ha pasado con la migración dominicana en España? ¿Qué te llevó a formar Bomade, a ayudar a gente que llegaba a Madrid, a España, sin formación, sin ideas? ¿Cómo se hizo eso? Muchísimas gracias. Bueno, yo primero quisiera decirles una cosa. Si de algo puede estar orgulloso el pueblo dominicano es de haber mandado esa emigración a España. Yo creo que ni el mismo pueblo valora la grandeza de esa emigración, porque es difícil imaginarse, inclusive desde el punto de vista sociológico, lo que es más de 200.000 familias que una mujer entrara en un hogar español y llevara su cultura. Hay niños que hablaban dominicano, niños españoles que hablaban dominicano, que cantaban merengue cuando no se sabía. Es decir, la calidad de la gente, a mí una de las cosas que más orgullo me daba, era cuando llamaban a la oficina y decían, por favor, ¿tienen empleadas? Pues sí, pero por favor que sea dominicana, porque llamaban las familias españolas a Bomade. Sí, porque teníamos una bolsa de trabajo, nosotros teníamos 3 empleos para cada persona, ya. Que ellas se lo habían ganado, ¿no? Y decían, pero que sea dominicana, porque con los dominicanos los viejitos viven más y los niños son más felices. Entonces, esto yo creo que define lo que es el fenómeno. Pero volviendo un poco a la formación de Bomade, también tenemos que decir que la emigración dominicana es una extensión de lo que fue la emigración dominicana aquí en España, porque en la década de los 80, Iberia tuvo su sede acá,
hubo más de 2000 médicos que vinieron a hacer la especialidad en odontología, y todos ellos tuvieron trabajadora doméstica, pero todos ellos se llevaron su trabajadora doméstica a España. Es decir, que República Dominicana estaba prácticamente instaurada en todo el país. ¿Qué pasa? Que a partir de 1996 comienzan las dificultades, porque nosotros habíamos entrado en el mercado común europeo, las mujeres españolas comienzan a salir al mundo de trabajo, entonces el puesto de trabajadora en la casa queda vacante, con lo cual se necesitan más mujeres, más empleadoras. Entonces, ¿qué hacían? Buscaban las empleadoras dominicanas y iban para allá. Es decir, domésticas de República Dominicana que cuidaran la casa, cocinaran, atendían a los mayores. Atendían a los mayores y atendían a los niños también. Y atendían a los niños también. Entonces surge un problema prácticamente en el año 97, 98, y es que la Comunidad Europea comienza a pedir a España una ley de inmigración. Nosotros no teníamos ley de inmigración, porque no teníamos inmigrantes, era de emigrantes. Pero en Barajas comienza a surgir un problema, y es que la policía ya en Aravaca... En el aeropuerto. En el aeropuerto. Sí. Las mujeres en Aravaca se juntaban, en aquel momento eran 80, 90, pero en un país de blancos juntarse 80 negros en un parque, ya era una invasión. Eso era lo del parque de Aravaca. Parque de Aravaca. Entonces la gente que era de clase media para arriba comienzan a preocuparse, y el fascismo internacional comienza a instaurarse en España y busca como foco precisamente Aravaca. Entonces utiliza la migración. ¿Qué pasa? Que el gobierno, aunque era gobierno socialista, comienza a preocuparse, y en el aeropuerto comienzan a tomar medidas. La gente que venía, iban en Iberia y las devolvían, con lo cual era una tragedia, porque infelices que habían dispuesto todo su dinero se tenían que volver... ¿Pero no llevaban con una visa? No, es que no se necesitaba visa. No se necesitaba visa porque para teníamos ir. En los años 80. Teníamos el convenio de 1936 entre la República Dominicana y España, con lo cual un dominicano podía entrar en España igual que un español podía entrar en Dominicana. Entonces hubo gente de alto capotillo, porque los policías lo miraban por la forma de vestir, pero había gente que iba de turismo, iba de cualquier manera. Entonces gente de alta sociedad dominicana fue de vuelta, y aquí ya se comenzó el rebú. Y en ese sentido, nosotros, cuando sabíamos que había un problema, teníamos unos abogados voluntarios y apelábamos al convenio de 1976. Ustedes no pueden devolver a esos dominicanos, porque el convenio dominicano dice que tenemos libre tránsito y no hay problema, ¿no? Entonces, la situación se puso de tal manera que Bernarda, juntamente con un grupo de odontólogos y... Cuando habla de Bernarda, habla de la doctora Bernarda Jiménez, dominicana, adquirió la ciudadanía española y es la esposa de Pedro Álvarez Pastor. Entonces ahí nos unimos y formamos BOMADE. Es la autora de este libro. Bernarda es la autora de este libro. Lucrecia Pérez, una ciudadana dominicana que fue agredida, fue asesinada precisamente en Aravaca. Bien, pues entonces ahí formamos BOMADE, y a lo primero BOMADE funcionaba en mi casa, hasta tal punto que la gente llegaba al aeropuerto de Barajas y no iba al consulado, iba a mi casa directamente con maleta y todo, para ver cómo hacían, porque nosotros las colocábamos de una vez, viendo la gente que era. Entonces era una labor de la familia, de la pareja, de Bernarda Jiménez y había Pedro. Otra persona que estaba trabajando en Iberia, que estaba casado con dominicana, había un odontólogo que estaba también que eran dominicanos, que nos dieron el apoyo. Ya, creo que ahí estaba una joven llamada María Paredes. Ellas tenían otra asociación. Que tenían una asociación de profesionales, Gina con Gina Gallardo, María Paredes. Sí. Era de la universidad y estaban a otro nivel. A otro nivel, más alto, profesionales. Sí. Y trabajaban con organizaciones
no gubernamentales, también, sin fines de lucro. De otro nivel de también. Otro nivel. Pero no del nivel de ustedes, de la base popular de BOMADE. Sí. Ya. Entonces ahí se forma BOMADE y la gravedad comienza en el año 90. En el año 90 el racismo se ha impuesto de tal manera que, por ejemplo, uno de los asesinos de Lucrecia, el día antes de asesinar a Lucrecia, fueron al cementerio a brindar por la muerte de uno que era hermano, un guardia civil, que se había suicidado precisamente por el mismo racismo, había de un pueblo, había hecho ahí desmanes, le juzgaron y él se pegó un tiro, ¿no? Y ahí fueron a brindar por la muerte de un negro. Es decir, a preparar las condiciones sí, para asesinar a alguien. Para asesinar a alguien. Entonces, el año 91 ya nosotros veíamos que la situación era todavía muchísimo más grave y que podía pasar cualquier cosa. Ya. Pero antes de la muerte de Lucrecia Pérez, de ese crimen abominable que fue rechazado por toda la sociedad española y hubo grandes movilizaciones y solidaridad con los dominicanos, a ti te sometieron a la justicia. No, a mí me someten en la justicia el año 1992, el día 1 de noviembre, se hace lo que se llamó la rebelión de los dominicanos en Aravaca. En Aravaca. Sí. Ese día en la tarde, nosotros, los sindicatos españoles, que nosotros teníamos muy buena relación con ellos, nos ayudaron muchísimo. Y como la policía municipal de Aravaca era de derechas, iba muchas veces a incordiar en funciones que ellos no tenían, funciones de inmigración. Abusar. Un día uno de ellos intentó pegar a una dominicana que estaba embarazada y ahí se armó un rebú tremendo. Se cortaron las calles, se asaltaron a los carros de los policías. Y entonces supuestamente yo era el instigador porque todos los días, jueves, sábados y domingos, me veían en la plaza intentando evitar cualquier tipo de problema. Y en la prensa nacional se dice, se busca. Me estaban buscando a Pedro Álvarez lo estaban buscando como agitador de los dominicanos. Sí, y me llevaron a los tribunales. Ya. Me llevaron a los tribunales. Pero bueno, hubo una sentencia en el año 95 sí. que fue una sentencia de absolución. Sí, porque al contrario, yo estaba pacificando, pues yo conocía a la gente dominicana también, que es muy buena, pero el día que les calientan la cabeza, la cosa no es fácil, ¿no? Bueno, por el trabajo de BOMADE, yo tengo aquí en este libro de Bernarda Jiménez, la esposa de Pedro, el libro se titula Lucrecia Pérez, del vaticinio de un crimen y la primera migración laboral dominicana a España. Que ustedes, en 10 años de trabajo de BOMADE, atendieron a 126,000 personas por teléfono, le dieron atención jurídica a 42,657 personas. En la bolsa de empleo atendieron a 15,000 personas. En regularizaciones migratorias, debe ser, ¿verdad? Sí, sí. 6,000 personas. En la bolsa de vivienda, 1,500 personas. En curso de inserción laboral, 1,050 personas. Programas en los medios, 311. Boletines, 132. Seminarios internacionales, 65. Y reuniones y conferencias, 255. Eso lo hicieron ustedes en BOMADE. Sí. Eso y eran todos el trabajo con dominicanos. Con dominicanos. Dominicanas. Con dominicanos hasta el año 2002, que ampliamos para América Latina. Ya. Pero era una migración de mujeres. Era fundamentalmente, era el 83% de mujeres. Mujeres. Y era normal, hay confusiones aquí, porque siempre han dicho que la inmigración era de muy bajo nivel. No es cierto. En la encuesta que tenemos ahí, que hicimos, prácticamente las que fueron del sur eran las mejores, las líderes, hasta el punto que se creó un problema de liderazgo en el sur. Eran las mujeres más capacitadas. Inclusive, si tú estudias la inmigración dominicana, muchas no fueron para resolver su problema económico, fueron para resolver su problema personal. Yo he conocido en República Dominicana gente del sur con 33 años, abuelas,
Entonces, iban a resolver su problema personal. Y de hecho encontraron pareja española, se casaron de nuevo, viven felices, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas, para que veas que no fue una emigración muy leve, Felipe González tenía trabajadora, dominicana, el jefe de gabinete de Zapatero tenía dominicana, que la colocábamos nosotros, toreros, una de las personas más importantes de comunicación tenía también una dominicana, una Miss, tenía una dominicana, una Miss española que estaba en la droga, y esta dominicana era la que servía de animarla, decía, coño, pero levántate, tú no puedes estar así, tú eres una mujer bella. Es decir, las dominicanas han hecho un trabajo que ustedes no pueden ni imaginarse. España era un país en blanco y negro. España no sabía lo que era el divorcio. Muchas de estas muchachas llevaban a la escuela del divorcio y ayudaron en el divorcio, en la psicología, para que aquellas mujeres españolas resolvieran. Las mujeres, los vestidos que llevaban las dominicanas, sus empleadoras iban a decirle, oye, ¿dónde habéis comprado esto? Vísteme como ella. Es decir, la influencia del colectivo dominicano, no tienen ustedes idea. Peinarse, ir a peluquerías dominicanas a peinarse, cuando el pelo era totalmente diferente, pero se querían peinar como sus empleadoras. Cuando en el 2004 nos dimos un vuelo charter de 204 personas, las empleadoras estaban allí con sus empleadas, llevando. Yo puedo contarte anécdotas de estas, pero que realmente que son impresionantes. Mira, una muchacha de San Juan de la Maguana, se llamaba Isabel, su nuera se llamaba Isabel y la hija se llamaba Isabel. Y estando muriéndose, ella comenzó a quitarse las joyas, decía Isabel, y llegó la hija, y dice, no, no eres tú. Entonces fue la nuera, dice, no, no eres tú, es para esta Isabel, la que ha estado haciendo de hija en mis últimos momentos. Ya. Es decir, el trabajo que han hecho estas mujeres, a mí me molesta mucho cuando vienen aquí, están puteando nada. Hicieron y dejaron en alto el pabellón de República Dominicana. La economía, el ron no se conocía, la música dominicana no se conocía. A partir de ahí, en todos los lugares, estas mujeres llenaron de amor muchísimos hogares. Mira, te voy a contar una anécdota de un médico famosísimo, amigo mío, del Ramón y Cajal, que me dice, Pedro, tengo un problema, ¿y qué te pasa? Que tengo mis dos hijos con dislexia, y como ellos habían estado, yo les había dado clase, le dijo, pero qué raro, si yo he estado con ellos. No, pues están con dislexia y tal. Digo, nada, pues vamos a ver. Fue al médico, y el médico dijo, ¿usted tiene a alguien en casa? Y dice, sí, tengo una dominicana. Y dice, que están hablando igual que la dominicana, no tienen dislexia ninguna. Están hablando en dominicano, en español dominicano. Yo conozco a nueva familia donde se declararon en huelga porque la mamá echó a la dominicana y dijeron, hasta que no venga ella nosotros no comemos. Ya. Es decir, el trabajo que ha hecho la migración dominicana es para que este país se sienta orgulloso. Pero hay una migración profesional, Pedro, de la que se ha hablado muy poco, y es la influencia de los profesionales de la odontología dominicana en España. Allí fueron 600 odontólogos. Ya. Y se reunían en ADEO. ADEO era la Asociación de Odontólogos Dominicanos, que lo llevaba una muchacha que dio la vida realmente por ellos, allí trabajó muchísimo, y nosotros nos sumamos a las manifestaciones que hubo para que se les reconociera el estatus de poder trabajar. Pero esta era una emigración diferente, ellos se incorporaban fácilmente al sistema español. Es decir, el poder adquisitivo hacía que pudieran contratar fácilmente un apartamento o un colegio, etcétera, lo cual no era fácil para el resto. Pero el crimen que se cometió contra Lucrecia Pérez ya fue una expresión máxima del rechazo a la migración dominicana. Y ahí, a partir de ahí, las autoridades parece que también comenzaron a tomar medidas. Yo creo que fue racismo, era un racismo promovido, un racismo cultural y social, promovido por
por la gente del fascismo internacional que quería colocarse precisamente allá. Y nosotros hicimos lo imposible por evitarlo. El día 5 de noviembre nos reunimos con el que era embajador de acá en España, español, y le dijimos, mira, está pasando esto, ¿qué hacemos? ¿Con el doctor Rafael Gotró? No, el que estaba aquí de embajador en España el que estaba aquí de embajador, sí, sí. Creo que era Luna, no sé. El caso es que fue una reunión muy tensa, y nos dijo que prácticamente estábamos locos, que allí ahí no iba a pasar nada. Y yo le dije, señor, estaban varias asociaciones, habíamos invitado, y yo le dije, señores, vámonos de aquí, que aquí estos van a negociar el día que tengan el cadáver encima de la mesa. Sí, hicimos todo lo imposible porque sabíamos que iba a pasar algo. A Bernarda la amenazaban de muerte por la noche, nos llamaban a las 3 de la mañana y decían, oye, prepárate que mañana vas a aparecer tostada y tal. Y eran grupos organizados fascistas. De hecho, los que la mataron... Quienes mataron a Lucrecia Pérez fueron fascistas miembros de un grupo fascista, una banda fascista. Una banda fascista. Entonces, eso era impepinable. Y a Lucrecia Pérez la mataron porque la encontraron durmiendo en un lugar... Cerquita de Aravaca había había 4 lugares donde los dominicanos se juntaban, que se llamaban Los Tintes, porque estaba todo sucio y cuando la gente se ponía allí salía llena de mierda. Entonces, ella estaba en un lugar, en una discoteca que se llamaba Four Rose, y había ido 2 días antes. Lucrecia llevaba 33 días en España, o sea que no conocía. Se había puesto enferma y la empleadora la despidió. Y entonces fue para allá. Y esa noche que habían venido de brindar por el hermano de uno de los asesinos, dijeron, vamos a dar un susto a unos negros. Y salieron desde la Plaza España, ahí en la Plaza de los Cobos. Sí. Como él era guardia civil y llevaba carnet, le pararon inclusive 2 veces porque ya iban un poquito tomados. Y ellos llegaron allá, entraron y dispararon donde vieron una puerta que tenía una luz. Y ahí a ella la dieron y de rebote hirieron a Octavio, que era otro también de Vicente Noble, pero fue una cosa más leve, ¿no? Pero a ella la mataron de una vez. Ella solamente vine a morir a España. Fue realmente algo trágico. Fue un crimen que conmovió a la conciencia de los españoles. Sí, porque los españoles no pensaban que eso pudiera pasar. Que una cosa como esta pudiera pasar. Fue condenado judicialmente la persona... 129 años les cayeron. Que asesinó. ¿El grupo? El grupo, el sí. Grupo. Eran 3 menores y un mayor. Pero bueno, ya están en la calle. Eso. Ya, bien. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Pedro Álvarez Pastor. Volvemos. Pedro, me gustaría conocer, debo decir que el presidente Luis Abinader, al finalizar el mes de diciembre del 2023, del año pasado, emitió el decreto 665-23, otorgando la ciudadanía dominicana privilegiada a Pedro Álvarez Pastor. En reconocimiento a su labor, igual que a la labor de Bernarda Jiménez, su esposa, que también es dominicana, pero que fue reconocida en España, ha sido reconocida en España. En la página 117, aquí está esta fotografía del rey otorgándole un reconocimiento a Bernarda Jiménez por su labor en Bomade y por las enseñanzas y las lecciones que había ofrecido a los españoles en materia de trabajo voluntario con la inmigración. Aquí está. Ese es Bernarda Jiménez recibiendo un reconocimiento del rey, ahora emérito, Juan Carlos I. Quería entonces saber, ustedes, y tú particularmente en tu trabajo, tú has sido un internacionalista
he estado vinculado políticamente, tú fuiste clérigo, Sí. ¿qué es lo que tú has hecho en tu vida? ¿Estuviste en Nicaragua? Sí. ¿Trabajaste por la revolución sandinista? A ver, Bueno, háblanos de eso un poco yo- para conocer bueno, a este nuevo dominicano que le van a el entregar. año 1962 yo tuve que salir de Madrid porque las bandas juveniles que había en España, que comienzan precisamente en esa época, yo en la parroquia llegué a juntar hasta 600 personas con los líderes, los ojos negros Ya. y ¿Pero tú pertenecías a alguna congregación no, religiosa o era no, diocesano? éramos diocesanos, ¿no? Ya, Y bien. ahí en esa época hubo un programa que se llamaba Quien Corresponda en la cadena SER con José Luis Péquer, que era uno de los hombres más progresistas de aquella época, y hicimos para 9 entrevistas, pero a la tercera entrevista fue la policía y dijo que a ver qué pasaba ahí. Entonces, Era en la época de Franco. en la época de Por Franco. supuesto, Entonces sí. estaba en ese momento, había 9 curas detenidos, de los que estaban en contra del franquismo, y a mí me llamaron y se negoció para que yo iba a venir de todas las formas a América Latina, pero para que saliera cuanto antes. Me daban la opción o de seguir irme a la cárcel con ellos o De irte a América de irte a Latina. América Latina. Es decir, que te estaban expulsando de España. Prácticamente. Y entonces me mandaron a Brasil, a la selva. A la selva, Brasil. Sí, ahí estuve en la selva 4 años y luego después estuve dando clases en Sao Paulo. Ahí conocí a varios dominicanos que son muy amigos todavía, Pérez Uribe, Godoberto, bueno, y de ahí en el año 72 ya, me nombraron para Cáritas Internacional para Cáritas. evaluar los programas que había en toda América Latina. Entonces yo venía desde Panamá hasta la frontera con Estados Unidos evaluando los programas De Cáritas. que Cáritas tenía en toda América Ya. Latina. ¿Y cómo termina en Nicaragua? Bueno, ya terminé en Nicaragua, pero por todos los lados en ese momento la situación era muy complicada, ¿no? Ya. Porque inclusive después de casarnos en el 80, cuando fuimos Bernardo y yo para allá, fuimos un día a comer en el restaurante de un amigo mío y dice, ¿qué haces tú aquí? Si tú estás en la lista de la mano blanca, el primero de la lista, márchate de aquí, yo tengo que salir. Porque era complicado en esos momentos que tú te identificaras con la gente de abajo, que tú educaras a la gente de abajo. ¿En Madrid? No, en Guatemala. En Guatemala. Sí. Ya, es decir, toda mi vida ha sido un poco, no lo he buscado, pero me lo he encontrado. Es decir, me he encontrado momentos de poder ayudar a la gente, Ya. de poder hacer que la gente saliera para adelante. Y eso para mí ha sido siempre una gratificación. ¿Y Bernarda fue cómplice contigo entonces? Sí, fue ya a partir del 80, yo la valoré muchísimo con la emigración dominicana, porque ya te digo, en aquel momento, en la época de la clandestinidad, éramos amenazados de muerte y ella estaba ahí. Y hay 2 hechos que en España son significativos. Primero, que en el 92 Bernarda va al Defensor del Pueblo, que el Defensor del Pueblo de España es una figura que la tiene todo el mundo un respeto tremendo porque es definitiva. Y fue y presentó amparo para los dominicanos. Ahí están 13 puntos que ella presentó y salió en toda la prensa. Lógicamente eso fue tremendo. Pero después, en el 94, hay un dominicano, Florentino Ayala, que estando con la novia, era negrito, pues la policía llegó y le pegó una paliza de muerte que casi le matan. Entonces Bernarda le demandó a la policía. Toda la gente decía, Bernarda, no te metas en ese lío, te van a matar a ti, no te metas en ese lío. Yo no voy a permitir que a un dominicano se le haga esto impunemente si la justicia me va a amparar. Fuimos y les condenaron a la policía, les echaron a los policías del puesto y les cargaron 4 años de cárcel. Es decir,
se jugó la vida precisamente por todos los dominicanos, y luego la capacidad de organización que ella tuvo. Nosotros llegamos a tener fiestas casi de 3.000 dominicanos ahí, que juntábamos por primera vez en Madrid. Pero es que, por ejemplo, teníamos hasta 2.000 y 3.000 personas, empresarios, que nos llamaban para que les enviáramos gente dominicana, y ella a veces estaba hasta las 11 de la noche hablando con la empleadora: oye, ¿qué problemas tienes con la trabajadora dominicana? Esto, lo otro, lo demás. Es decir, una capacidad de trabajo con los dominicanos, que yo me siento orgulloso del trabajo que ella ha hecho con y los dominicanos paisanos establecidos ya en Madrid, que tienen conciencia y saben del trabajo de ustedes, reconocen lo que pasa que lo la que historia, Bernarda por eso y yo creo Bomade, Pedro todo el Álvarez. mundo nos conoce, todo el mundo nos conoce. Lo que pasa es que a mí mi nombre ni el de Bernarda me importa poco. Lo que sí que me interesa es que el pueblo conociera la historia del sufrimiento, porque tú no tienes ni idea del sufrimiento que tuvo aquella gente, sobre todo en la época de la clandestinidad. Mire, yo conocí a una persona que parió casi en mi carro, porque en aquella época no tenían derecho a la salud, rompió aguas en mi carro. Otra muchacha, 9 meses sin tratamiento ninguno en la oficina, parió, tuvieron que venir los médicos del mundo, que teníamos la oficina cerca, para atenderla. Es decir, el dolor que ha habido ahí por medio en esta migración merece un respeto tremendo. Por eso yo creo que los gobiernos, si algo grande yo le pediría a este gobierno, es una política de migración de verdad, que le va a beneficiar a ellos y al gobierno dominicano. Franco era un dictador, pero hizo una política migratoria muy interesante con los inmigrantes, que gracias a los inmigrantes se debe el desarrollo que tuvo España en la época de los 80. Yo creo que eso es necesario, el hacerlo. Y como antes te decía, ¿cómo es posible que la Embajada Dominicana tenga un agregado militar y no tenga un agregado laboral que atienda los problemas que tiene nuestra gente? Mira, nosotros teníamos un banco de alimentos, y en el 8, cuando la gran crisis, llegamos a tener a 800 familias dominicanas que le dábamos cada 2 meses alimentos para que se llevaran a su casa. Y esos eran momentos puntuales y se podía conseguir. Es decir, que una oficina, dependiendo del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que se ocupe de los 215.000 dominicanos que hay en España, que están contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Ese es el número en este momento. En este momento, 215.000. Hay que decir que 200.000, pero tú siempre tienes que tener en cuenta que la irregularidad de los dominicanos ha estado alrededor del 12 al 15%. ¿Y a los dominicanos cómo nos ha ido cuando han cambiado los gobiernos? Del Partido Socialista al Partido Popular, que son los dos partidos que se alternan en el poder. Tú date cuenta que precisamente el PP, el alcalde de Madrid, dijo: ¿a qué vienen estos si nadie les ha invitado? Es decir, Almeida. No, era el alcalde, Manzano. Álvarez del Manzano. Sí. Entonces hay un problema, que la sensibilidad no puede ser la misma. La historia de la inmigración se ha hecho en España por los dominicanos, por la inmigración dominicana. Y como ellos no tenían experiencia, nuestra experiencia ayudó a crear una de las leyes de inmigración más progresistas que había en Europa, que es la ley del 2004, que se hizo un trabajo. Está vigente todavía. Está vigente todavía. Y entonces, cuando ha estado el Partido Socialista, ha habido avances tremendos en emigración. Y cuando ha estado el PP, siempre ha habido pues otro tipo de problemas, porque siempre se ha estado abierto. No sé si verás ahí, por ejemplo, Bernarda, cuando estaba Aznar, le escribió una carta pidiendo que, por favor, querían poner el Ministerio de Migración
a Interior y Bernarda dijo no, eso es porque ellos siempre han intentado identificar inmigración con delincuencia. Ya. Porque la inmigración siempre en España, en todo el mundo, es un elemento que se utiliza para ocultar los grandes conflictos internos. Cuando hay un conflicto, la inmigración son los responsables, son los culpables. Esta es una carta de Bernarda a José María Aznar, presidente del gobierno en el año 2000. Para que por favor no pusiera el tema de la inmigración dentro de Interior, que nos identificaba con delincuentes, sino en servicios sociales, porque era un trabajo que la migración estaba haciendo para las familias españolas. Ya. ¿Y se reconoce finalmente que las familias españolas recibieron el beneficio del trabajo de las migraciones dominicanas? Tú vas, la gente que ha tenido familias trabajadoras dominicanas, y están súper agradecidas en un 90%. Lo que pasa es que desde el 2012 la historia se paró. Es decir, cuando a nosotros nos eliminan del trabajo, el PP precisamente, del trabajo de la emigración, lógicamente ahí viene un lazo donde no... hoy día hay muchos dominicanos que están allí que no saben lo que ha pasado, no saben la historia de la migración, los beneficios que ellos están teniendo ahora, no saben a quién se deben. Y detrás de esos beneficios hay muertes, y hay mucho dolor. Aquí hubo un gran profesor de la universidad que estaba trabajando en España que se volvió loco, y entre Iván Reyes y yo tuvimos una noche buscando lugar, no nos lo aceptaba nadie, tuvo que llevárselo Iván a casa y mandarlo para acá. Ha habido mucha gente desquiciada, ha habido mucho dolor. Yo conocí a una madre que se le murieron 3 hijos, estando ella allí, no pudiendo venir. Al último logré yo que por razones humanitarias se la viniera aquí, y aquella mujer estaba loca, me dio el bolso antes en el aeropuerto, coja usted lo que quiera de ahí, porque usted no sabe lo que está haciendo conmigo. Vino a los 2 días, se murió el hijo. Es decir, hay mucho dolor por medio. Yo creo que la emigración dominicana ha hecho un trabajo tan grande que debería ser respetado históricamente. ¿Y cuál ha sido la diferencia con la migración ecuatoriana, que ha sido tan masiva, por ejemplo, en España? Sí, pero fíjate, la emigración dominicana tiene una característica muy importante. Es, primero, que es de mujeres. Segundo, que nunca fueron en familia. Fueron primero las mujeres, resolvieron las mujeres el problema, y después vinieron los hombres. Y después vinieron los niños. Y aquí también hay otro problema, que cuando hablan de las mafias, de las bandas latinas, yo es que me niego a aceptar lo de las bandas latinas, porque yo creo que gran responsabilidad de todo esto la tiene el gobierno español, que si tú ves, por ejemplo, ahí en los trabajos que nosotros hacíamos, estábamos pidiendo integración. Familiar. Claro, si un niño, no, integración en la sociedad española. Si un niño que llega de 8, de 9, de 10, de 12 años, viene aquí con un estatus escolar, que en España representa 2 años menos, llega al colegio y se aburre. La mamá trabaja de 7 de la mañana a 7 de la noche, a 8, no puede atenderlo. Entonces, hay un asentismo escolar tremendo, aunque está prohibido en España, pero nadie lo puede, en eso nadie lo puede controlar. Entonces estos niños necesitan un grupo de amparo, y ahí es donde realmente ellos se meten, y ahí vienen las bandas juveniles, pero las bandas juveniles en España están desde el año 63. Ya, pero dice, bueno, la Embajada Dominicana en España, que tiene sede en Madrid, con Juan Bolívar Díaz, sí, ha estado trabajando con un programa, financiándolo incluso, un programa de reinserción y de apoyo, de educación y de, digamos, eliminar todo el tema de la violencia en esos grupos que son 2, los Dominican Don't Play y los Trinitarios. Sí, son los más famosos. Los más famosos grupos, pero ¿hay algún otro más? Hay grupos ecuatorianos, hay grupos de todo tipo. Esa es la asociación que la preside Bernarda Fundo, y es un trabajo que Juan Bolívar se ha echado a la espalda, pero yo creo que es un trabajo, Katia, que comenzó desde la época en que... Katia es la socióloga, trabajadora social, sí, que ha estado al frente del programa. Sí,
Pero realmente yo creo que ahí en ese momento, infelizmente yo creo que la posición tiene que ser más policial que educativa, en el sentido de que la policía tiene realmente a 2.000, 3.000 personas identificadas. Esto yo te puedo decir. La policía española. La policía española, sí. De gente que está precisamente en esto por su violencia. Y entonces lo que sí que se tenían que haber hecho esos otros trabajos que yo te digo de integración, que no le competiría, es decir, que Juan está haciendo un esfuerzo tremendo, más allá de lo que a él le corresponde a la autoridad española. A la autoridad española buscar procesos de integración. Mira, nosotros dábamos cursos de formación, que ahora tú vas al restaurante y están aquí. Gente, por ejemplo, el alcalde de Tamayo era de la migración, el alcalde anterior era de la migración, vicealcaldesa, es decir, en los cursos de formación que nosotros dimos, hay muchos que hoy están aquí colocados y están trabajando permanentemente, y en restaurantes y en hoteles. Eso fue un trabajo que nosotros hicimos, pero eso le corresponde al gobierno español. ¿Por qué? Porque el emigrante no es un tipo que está ahí aprovechándose, es un tipo que está dando un servicio Imagínate tú que ahora dijeran 200.000 dominicanos que están allí que se van. ¿Qué pasa con aquellas familias? Sí. ¿Qué pasa con aquellas familias? Y te digo que muchos de ellos hay relaciones. La concejala que estuvo cuando Lucrecia, la sobrina de Lucrecia, todavía está en su casa trabajando. Si hay gente que lleva 30 años trabajando en casas de familia y se van dejando una familia a la otra y a la otra. ¿Siguen yendo las dominicanas a trabajar a España o ya ese es un proceso que concluyó? Siguen yendo, y es que yo creo que precisamente, por eso te decía antes del proceso de integración, de una política migratoria, ahora mismo tienen la facilidad de que a través del convenio, que ese convenio fue realizado por nosotros a petición de doña Milagros Ortiz Bosch, que ahí tuvo una visión tremenda. Un empresario dominicano puede venir y contratar en origen. Aquí. Sí, legalmente. Entonces, esto es muy importante también para ellos. Aquí nosotros tuvimos en Tamayo un programa dentro del centro de CEDESO, centro de formación, donde a las trabajadoras que iban allí les dábamos durante 6 meses unos cursos de preparación diciendo lo que había allí, cómo era la cultura española, preparándolas. Por ejemplo, en mi casa y en varias casas se llevaba a las trabajadoras para enseñarles los electrodomésticos, cómo se manejaba, cómo se utilizaba, porque había una preparación claro para el trabajo. Claro, había gente que no estaba preparada por ellos, y aquí Infoteza está haciendo un trabajo maravilloso. Que un empresario puede venir aquí y decir, me interesa fulano, mengano y sultano, no solo para el servicio doméstico, para otros quehaceres. Para otros trabajos productivos. Porque en el servicio doméstico hay una cosa sumamente importante, Fausto. A lo primero, en la época de la clandestinidad, la gente se quedaba en la casa, pero eran explotadas porque era una trabajadora para 24 horas al servicio. Horas todo el tiempo. Mientras según iban regularizándose, salían de internas y se ponían como externas. Ya. La buscábamos porque nosotros teníamos un servicio de vivienda, la buscábamos vivienda y ellas se juntaban 3 o 4 dominicanas en una vivienda y comenzaban a servir, a limpiar de fuera, eran libres. Es decir, de hecho se hizo una inversión tremenda en el momento que se regularizaban, se cambiaban de externas. Qué bien. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Pedro Álvarez Pastor, que recibirá en los próximos días de parte del presidente de la República formalmente su juramentación como ciudadano dominicano. Bien, volvemos en un momento. Pedro, ¿qué representa para ti recibir esta ciudadanía privilegiada que ya por Vox Popular
la recibiste en una asamblea en el año 92, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué representa para ti esto? Bueno, para mí, fíjate, si te digo la verdad, representa algo muy importante. Y es que yo creo que hay una persona que se alegraría tremendamente. José Francisco Peña Gómez. José Francisco Peña Gómez. Porque él era un hombre que me dijo, no, cuando lleguemos tenemos que darte la nacionalidad. Sí, te lo dijo Sí, Peña Gómez. Sí, me decía Peña Sí. Gómez. Sí, iba mucho para allá y nos juntábamos mucho y eso. Y yo creo que él se sentiría feliz. Ya. Y ¿Fueron muy amigos? ¿Tú fuiste muy amigo de Bueno, José? él mandaba a los hijos a mi casa, ahí cuando estábamos en España, y compartíamos muchos. Fue cuando iba a Sevilla, yo le llevaba a Extremadura para buscar ambulancias, buscar cosas ahí. Y teníamos una relación de muchísima... Entonces, ¿era una relación política o una relación de amistad? Era amistad y política. Y política. Porque él tenía, por ejemplo, en el año que se murió, cuando estaba en Estados Unidos, un día me llamaban, él no tenía concepto del tiempo, ¿no? Del tiempo. Sí, por ejemplo, cuando Lucrecia nos llamó el mismo día a las 2 de la mañana, diciendo, oye, lo que necesitéis, aquí estamos, decirme lo que ha pasado. Y él habló enseguida con Felipe González para que nos recibiera y todo eso, ¿no? Pero en el 92, por ejemplo, me llamó cuando estaba en esta... ¿Era Felipe González el jefe de gobierno? Sí, era el cuando jefe de murió gobierno, Lucrecia. sí, y nos recibió rápidamente. Pero cuando él estaba grave, un día me llama y me dice, Pedro, necesito una cosa, dígame, necesito que me mandes 2 libros para perfeccionar el ruso y el portugués. Muriéndose, Peña. El ruso y el portugués. El ruso y el portugués. Sí. Y bueno, se lo mandé. Y hay un problema con los pagos. Digo, no se preocupe, doctor, ya lo digo. Y cuando estuve allá en Estados Unidos, que había ido, me dice, bueno, pero vamos a hablar, vamos a juntarnos y tal. Digo, pero usted está... No, vente para acá. Y estuvimos allí como desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Digo, Peña, pero yo tengo que... No, pero tenemos que hablar, que es una cosa personal, que hablar. Es decir, era una relación verdaderamente de amistad. Ya. Pero independientemente del decreto del presidente, que es valioso, tú desde hace mucho tiempo te sientes dominicano. Yo me siento desde el primer momento. Me casé con una dominicana y más una mocana. O sea, que ahí cualquier cosa que había de dominicanos enseguida estábamos ahí, es decir, y los dominicanos lo sabían también, y yo tengo muestras de cariño de los dominicanos para todo, pero para todos, ¿eh? A veces los del PRD tenían, pues saben, mi relación con Peña y con Atuey tenían como celos, pero a mí, por ejemplo, me llama la Fuerza del Pueblo para que dé una charla política y la doy, y me llaman los del PLD y la doy, es decir, yo todo lo que sea mejorar la calidad del pueblo dominicano, yo me siento dominicano. Me siento de Tamayo, me siento ciudadano de Tamayo. Vicente Noble. Vicente Noble, sí, porque allí hemos dado muchas... Fondo Negro, Barahona, toda esa zona sí. De donde salieron una gran parte de los migrantes en España. Y gente que con mucho valor, con mucho valor. Ya. Por eso, a mí es que cuando se simplifica la emigración dominicana me da mucho dolor, mucho dolor. ¿Y cuáles son, digamos, las urgencias que hay hoy día en las relaciones entre República Dominicana y España en relación con esos procesos migratorios? Ya ha dicho que hay que hacer una ley. Sí, bueno, yo creo que beneficiaría mucho a los dos países hacer una política migratoria como tal. Y que eso, yo lo hablo inclusive con Luis Miguel cuando estaba allí, que le llevé al Partido Socialista para entrevistarse con dirigentes del Partido Socialista. Yo creo que eso de primero la gente es eso, es decir, que esos trabajadores tengan amparo de alguien que les duela, porque nosotros teníamos 6 abogados, y cuando había un conflicto laboral de que no pagaban, ahí estaban nuestros abogados,
o cuando había una gente en la cárcel. Bueno, tú conoces a Antonio Hernando. Antonio Hernando se levantaba a las 2, a las 3 de la mañana cuando teníamos una gente presa, íbamos allí a sacarla. Estuvo escribiendo en Acento durante un tiempo, luego se convirtió en diputado y un hombre muy famoso en la política, en el PSOE. Hoy es uno de los jefes uno de los jefes del gobierno. Del gobierno, ¿no? Sí. Entonces, ese trabajo yo creo que hay que hacerlo, que es urgente, que el dominicano se sienta amparado, porque se pueden hacer políticas que benefician a los dos países, sin gasto ninguno. Yo a veces cuando he hablado digo, la emigración dominicana necesita 2 monumentos, uno en el Banco Central y otro en el altar de la patria, porque han sido realmente inyectores de dinero también, pero sobre todo han sido patrióticas de verdad. Ha habido gente que ha muerto por su trabajo y creo que eso merece un respeto tremendo, tremendo. Y la migración, para facilitar, digamos, la comunicación, evitar un trato discriminado o un trato vejatorio, cuando se buscan las autorizaciones para los viajes a España o la visa Schengen, todas estas cosas, ¿qué se puede hacer? Es que hay cosas que son muy sencillas, por ejemplo, la visa Schengen. La visa Schengen solo quedamos 2 o 3 países de América Latina, que es una vergüenza, cuando es sencillo simplemente hacer el pasaporte biométrico y automáticamente la gente puede ir. Que vaya a cualquier paisito, Costa Rica o cualquiera, que vayan libremente y República Dominicana no puedan ir por no porque Costa Rica sea un paisito, sino porque son países con economías menos que nosotros, menos que las dominicanas, menos sólidas, y que aportan menos, con democracia, digamos, menos estable que las dominicanas. Y las relaciones económicas, y las relaciones políticas. Mira, yo desde el primer momento siempre he intentado a los políticos dominicanos meterlos en el PSOE, hablar con el PSOE, hablar con la gente del PSOE. Hoy día, todos los locales del PSOE, ahora mismo ya para las próximas elecciones, ya tienen los locales donde celebrar las elecciones. Dominicanas. Pero el PRD, desde hace muchísimos años, en Chamberí, en el centro de Madrid, la sede, yo les conseguí la sede allá y allá han tenido reuniones permanentemente hasta que han tenido su propia sede. Es decir, hay una relación íntima. Ahora mismo en las elecciones españolas yo me quedé muy feliz porque los 3 partidos nos apoyaron al Partido Socialista. Sí. Pero creo que es de justicia, porque realmente nosotros nos hemos dado al país también, es decir, a la política. Yo creo que este país ha avanzado demasiado. Es decir, a veces la gente es muy pesimista, dirá que estamos... No, República Dominicana ha avanzado. Y hoy día, por ejemplo, yo creo que está considerada consolidada democráticamente. Que faltan cosas, cosas que hacer, pero eso no quiere decir que realmente estemos atrasados. Lo que no podemos es compararla con el avance de un país democrático y decir, es que claro que falta, pero ¿y cuánto tiempo ha tardado ese país democrático en llegar donde ha llegado? No démosle tiempo. Tal vez tú nos puedes ayudar. ¿Por qué ha venido tantas veces Pedro Sánchez a República Dominicana? Bueno, Pedro Sánchez es un demócrata que, primero, la relación, el rey actual siempre ha sido un fan de República Dominicana, siempre Felipe VI. Le ha encantado. Y el Partido Socialista, como Partido Socialista, siempre, desde Peña Gómez, ha tenido unas relaciones extraordinarias. Yo creo que este país... Hay una cosa que a mí sí me duele un poco, es que no ha valorado que a este país le pusieron en el mundo Peña Gómez y Atoy de Can. Yo he estado en reuniones de la Internacional Socialista y ellos eran consultores. Willy Brandt le llamaba 2 y 3 veces por semana a Peña Gómez para consultarle cosas.
Es decir, el pensamiento de ellos. Yo a Toy le decía algunas veces, coño, Sí. a Toy, tú eres un ácrata. Todo ese pensamiento... nunca. No escriben, esto hay que escribirlo, porque este es el pensamiento ideológico. Y es verdad que a veces la acción te desborda, pero hay que pararse un momento y escribir. Por ejemplo, la historia dominicana, yo creo que eso debería desmenuzarse para que el pueblo dominicano sepa que ese progreso que tiene está basado sobre muerte, sobre sangre, sobre dolor, que no es una cosa así, viva la Virgen, no, que aquellos dominicanos se la juegan muchas veces, sufren mucho para los chelitos que mandan muchas veces para acá. Que es una parte importantísima de nuestra estabilidad macroeconómica. Son en total, las remesas representan más de 10.000 millones de dólares por año. Bien, Pedro Álvarez, pastor, muchas gracias. Qué bueno. Gracias a usted. Me gustaría acompañarte en el momento en el que vaya a recibir esa ciudadanía dominicana privilegiada. Muchísimas cuando te la entregue gracias. el presidente, que ya emitió el decreto, ese decreto 665 del 2023. Pues nada, qué bueno. Con mucho gusto te Saludo invitaré. a Bernarda, mucho cariño. De tu parte, igualmente. Y muchas gracias por esta pues conversación. Nada, y gracias a todos ustedes, y por favor, valoren a sus inmigrantes. Muchas gracias, muy bien. Señores, muchas gracias por la compañía. Hasta luego.